¿Qué era Santa Marta para Francisco? Santa Marta era el acceso a ese lugarcito, ¿no? Es como una pequeña residencia allí de Vaticano que puede llegar cualquiera prácticamente, ¿no? Es un pensionado de sacerdotes, de obispo y a veces de laicado también. Él quería alojarse ahí porque quería estar cerca de la gente. No quería que lo encerrara. Quería estar cerca. Y eso lo he hecho durante 12 años. Y qué linda imagen de ayer, ¿no? Por la mañana en la plaza. Así como está. ¿No? Yo a veces pienso que quizás haya desobedecido un poquitito a sus médicos. Pero quería encontrarse con la gente. Quería encontrarse con la gente. Y ahí fue, en esa bendición universal, ¿no? El día de la Pascua, por ese móvil que lo fueron llevando y él mirando a la gente, ¿no? Con la poca fuerza que tenía. Pero miren con qué delicadeza tenía un sacerdote ahí detrás de ese carrito y le estaba dando caramelos porque cuando pasaba frente a un chico le daba caramelos. Ese es Francisco. Ese es el pastor de la iglesia. Ese es el hombre de Dios que nos condujo estos últimos 12 años como comunidad de iglesia. Vamos a escuchar muchísimas cosas en estos días. Muchísimas cosas. El mundo lo lloran los cristianos, lo lloran las otras religiones, porque Francisco recibía a todos. ¿Cuántas cosas inició con otras religiones también? Aún con los no creyentes. Francisco era el hombre del encuentro. El hombre del encuentro, del diálogo, de la escucha. Tenía una capacidad especialísima para escuchar. Pero escuchar en serio, ¿no? Que hay en el corazón de su interlocutor. Por eso se recordaba acontecimientos, palabras y gestos durante mucho tiempo, y cuando la gente lo reencontraba, dice, sí, yo me acuerdo. Porque tenía capacidad de escuchar. Y recién después de hablar, nosotros se nos agolpan las palabras para empezar a hablar. Y nos cuesta mucho escuchar a todos, a los de la iglesia también. Por eso nos convocó estos últimos años a este sínodo, que es el caminar juntos. Y el primer paso es escucharnos. Así como Jesús escuchó a los discípulos de Emaús, su desazón, sus tristezas, su desengaño, su sentido de fracaso. Jesús caminó largo tiempo con los discípulos de Emaús y los escuchó. No les comenzó a contestar enseguida, a responder. Primero los escuchó, sintonizó con ese sufrimiento. Nosotros podíamos decir, no lo reconocieron que era resucitado, no se hacía el tonto Jesús, pero lo escucharon. Recién después toma la palabra y comenzó a explicarle todo lo que se refiere en las Escrituras sobre Jesús, sobre su pasión, ¿no? Les abrió la mente. Pero primero escuchó, Francisco, un hombre de escucha. Nuestro mundo necesita esto hoy día, escucharlos, para romper tantas barreras de odios, de enfrentamientos que llevan a la muerte. Este es el pastor que lo dejó, que lo eligió Dios. No nos equivoquemos. Cada papa lo elige Dios a través de los seres humanos, pero ciertamente es el Espíritu Santo que va señalando quién. Sino simplemente pensemos los papas que nosotros conocemos, los dos últimos. Ahí lo tenemos a Juan XXIII, que es santo. Después lo tenemos a Pablo VI, otro santo. Y lo tenemos a Juan Pablo I, camino de santidad. Y lo tenemos a Juan Pablo II, santo ya. Como diciendo la atención,
Esto no son cosas humanas solamente. Vamos a escuchar muchas especulaciones a partir de ahora. Necesitamos abrir el corazón y la mente, pero ¿qué es lo que Dios quiere en este momento para la iglesia y para el mundo? Francisco fue una respuesta de Dios a este mundo conflictuado, con tantas maquinaciones, con tanta guerra, con tanto descalabro de la naturaleza humana. Él fue un hombre que supo ver y que con valentía habló después de haber escuchado. Habló con valentía porque a veces tenía que tomar, era un hombre de decisiones. Era un hombre de decisiones hasta el final. Hace pocos días atrás, ¿no? Cuando hablaba de la economía mundial, hablaba de la economía de muerte, como poniendo en cuestión los sistemas económicos que dominan el mundo. Porque yo llevo a la muerte, porque Francisco era mensajero de Dios, no nos olvidemos, era mensajero de Dios. No era un líder político, no era un líder social, no le interesaba eso, pero ciertamente que su vida, sus mensajes, sus magisterios, sus palabras, tan sencillas y tan simples, porque todos lo podían entender, eran un mensaje del Señor para este tiempo, que nos toca profundamente a nosotros como iglesia, que implicó muchas transformaciones y que lanzó cosas que vamos a tener que avanzar, porque nos movió el piso, nos movió a nosotros, a los curas, a los que estamos cerca, nos movió el piso, con su palabra, con sus gestos, ¿no? Francisco es el hombre que predicaba con los gestos, hasta el final. Ayer, cuando repartía los caramelos a los chicos, nos hablaba de los gestos, nos hablaba de la ternura de Dios, una palabra que no se usaba en los ámbitos especiales, la ternura, la paciencia, la compasión, la misericordia, profundamente conceptos profundamente nuestros cristianos, pero que Él los hacía vivos a través de los gestos. ¿Cómo no recordar esa isla, a los pocos días de haber sido elegido el Papa, allá a la isla, donde estaban miles y miles de refugiados que se habían salvado de las pateras y estaban esperando que alguien los sacó? ¿Cómo no recordarlo, no? Aquellos que han vivido por la Santa Sede, por el Vaticano, creen que todo brilla. A la hora de la nochecita en la Santa Sede están la gente en la calle, que son cientos y cientos, y Francisco les encontró lugar para que se aseen, para que se cambien, para que lo tenga el médico, para que tengan asistencia. Fue él el que promovió esto. Ese corazón de pastor, traspasado por la misericordia, le quería compartir a los demás, porque este es el camino. Y cómo no, pensamos, mirémoslo desde la guerra última, ¿no es cierto?, y de tantas guerras que él ayer mismo nos decía, ¿no?, distintos conflictos, pequeños y grandes que hay en el mundo, y él siempre hablando de eso, siempre, desde que empezó la guerra allá en Ucrania y Rusia, no pasó un domingo que no hablara de eso, llamando al diálogo, al encuentro, hablando en nombre de tanta gente que huía, que perdía todo. No se cansaba de buscar la paz.